Estudio de Juan 1:1. Por mucho tiempo, este ha sido el versículo más debatido de las Escrituras. Porque es el verso de la Biblia que afirma con mayor claridad la deidad de Jesucristo. Los teólogos y los traductores de lenguas antiguas, más específicamente del griego koiné, tienen diferentes posturas en cuanto a la interpretación de este versículo. Aunque una gran mayoría concuerda que su discrepancia es en la estructura gramatical de este pasaje. Pero qué decir del creyente común, que no tiene ningún tipo de conocimientos de gramática, y mucho menos de lenguas antiguas, como el griego koiné, el arameo y el hebreo, que son las lenguas en que fue escrita la Biblia. Sabiendo que para un cristiano genuino, es de vital importancia reconocer esa verdad, y creer que Jesucristo era quien decía ser. El mismo Señor Jesucristo nos advierte sobre esta condición. Por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Por lo tanto, un creyente solo le queda andar por fe, y es por ese caminar en fe, que Dios puede manifestarle esa gran verdad, oculta para muchos, pero conocidas por sus escogidos. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Pero como es todo en la vida, que tiene su antagonismo, siempre van a haber personas que se opondrán a estas verdades. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan 10:26. Y es por esa sencilla razón, que muchos no aceptan esta verdad dicha por el apóstol Juan, el discípulo amado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. Y tratan de crear confusión con sus artimañas gramaticales. Pero el apóstol Pablo nos recomienda ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:3-14. Observemos algunas traducciones bíblicas de Juan 1:1. Y la palabra era un Dios. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La palabra era un ser divino. Versión del erudito, Los 5 Evangelios, 1993. La palabra del mundo fue un ser divino. Smith, 1960. Y el verbo fue un ser divino. La parole était un E accent circonflexe TRE divin. La Biblia la du centenaire, l'Évangile selon Jean. Por Maurice Vogel. Bíblica de París, Francia, 1928. Y un Dios era el pensamiento. Und ein Gott war der Gedanke. Oskar Holzmann, Das Neue Testament, Gießen. Alemania, 1926. La palabra era por sí misma un ser divino. Kurt Stage, El Nuevo Testamento, 1907. Y el verbo era Dios. Reina Valera 1960. Con tantas diferencias en la traducción de un mismo versículo, ponen a un cristiano a dudar de la veracidad de la Biblia. Entonces, ¿qué sería realmente lo que quiso decir el apóstol Juan cuando hizo esa declaración? Para tener una idea de lo que en realidad dijo el apóstol Juan con este polémico versículo, es llevar el pasaje en cuestión a un análisis práctico. ¿A qué me refiero? A la comparación y comprobación de su base teórica con su base práctica. Tenemos una base teórica, que es el versículo de estudio en Juan 1:1. Y tenemos una base práctica, que es el Génesis, el primer libro de la Biblia. Porque es ahí donde se ve la majestuosa creación de Dios. Por supuesto que también tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Usaremos las versiones, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y la Reina Valera de 1960. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Juan 1:1. Traducción del Nuevo Mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Reina Valera 1960. Ambas versiones comienzan con, en el principio. En el texto original griego es, Energie. Esto no es más que otra cosa, que referirnos al primer libro de la Biblia, el Génesis. Para los hebreos, este libro es llamado, Bereshit. Traducido como, en el principio. El nombre Génesis, proviene del griego,
Génesis. con el significado de nacimiento, creación, origen. Después vemos una palabra que en el texto original griego es. Labdagos. La versión del Nuevo Mundo la traduce como la palabra. Y la Reina Valera de 1960 la traduce como verbo. Las cuales denotan acciones, estados, y también procesos que definen al sujeto. Pero que en un sentido general, significan prácticamente lo mismo. La segunda parte de este versículo, aunque suenen diferentes, también significan casi lo mismo. Observemos, y la palabra estaba con Dios. Traducción del Nuevo Mundo. Y el verbo era con Dios. Reina Valera 1960. Pero en la última parte de este versículo, las cosas cambian radicalmente, entre una traducción y la otra. Observemos con mucho cuidado. Y la palabra era un Dios. Traducción del Nuevo Mundo. Y el verbo era Dios. Reina Valera 1960. Notamos que hay una gran diferencia en el sentido de la oración, con el agregado del artículo indefinido, en una de las traducciones. Es aquí, que entra en práctica, la acción de este verbo, o palabra, que el apóstol Juan dice que es Jesucristo. Busquemos en el libro de Génesis, en su capítulo 1. Y presta mucha atención a las palabras de cada pasaje. A la cuenta de 3, por favor cierra tus ojos por un momento, y escucha con mucho cuidado. 1, 2 y 3. Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Ahora abre tus ojos, y hazte esta suposición. Si tú estuvieras presente en la creación, ¿de quién fue esa voz que oíste diciendo? Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Según el apóstol Juan, fue la voz de Jesucristo, ejecutando y actuando en la creación. Por eso, él le llama la palabra, o verbo. También el apóstol Pedro nos confirma esta verdad. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Segundos Pedro 3, 5. Y el apóstol Juan, refiriéndose a Jesucristo, nos dice que, de modo que la palabra vino a ser carne, y residió entre nosotros. Juan 1:14. Y todas las cosas, por él, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Pero según el relato del Génesis, fue Dios, porque dicen esos versículos, de esta manera. Dijo Dios. Si quieres, puedes seguir experimentando, oyendo la voz de Jesús, en este otro pasaje. Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y notamos que continúa diciendo el Génesis, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Sabemos por el propio apóstol Juan, que es Jesucristo, quien está trabajando, como lo vemos en el mismo evangelio de su autoría, en su capítulo 1, verso 3. Todas las cosas, por él, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y no es de extrañarnos, ya que en el Nuevo Testamento, vemos una muestra de su poder creador, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:35-39. Observemos detalladamente una tabla, del relato de la creación, donde el autor del Génesis, lo llama Dios. Creación de Dios, según el Génesis capítulo 1. Dios hablando. Dijo Dios. Obra creada. La luz. Dios viendo. Y vio Dios. Luego dijo Dios. Obra creada. El cielo. Y vio Dios.
Dijo también Dios. Obra creada. Tierra y mar. Y vio Dios. Después dijo Dios. Obra creada. Vegetación. Y vio Dios. Dijo luego Dios. Obra creada. Sol y luna. Y vio Dios. Dijo Dios. Obra creada. Peces y aves. Y vio Dios. Luego dijo Dios. Obra creada. Los animales. Y vio Dios. Entonces dijo Dios. Obra creada. El hombre. Y vio Dios. Y dijo Dios. Obra creada. Dar autoridad. Y vio Dios. Es importante resaltar que cada vez que Dios hace alguna obra de su creación, los versos siguientes continúan diciendo, y vio Dios, que era bueno. Entonces tenemos según el Génesis, a Dios hablando con estos términos, dijo también Dios. Después dijo Dios. Dijo luego Dios. Tenemos a Dios creando con esta expresión, e hizo, Dios. Y creó, Dios. Y llamó, Dios. Y también a Dios observando. Y vio Dios, que era bueno. Podemos deducir, que mientras Dios creaba todo, recordemos que según Juan 1:3, es Jesucristo quien crea todo. Porque, todas las cosas, por Él, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Su Padre Dios lo contemplaba. Y veía que todo lo que su Hijo hacía era bueno, y bueno en gran manera. O sea que estaban juntos en plena comunión. Y es por eso que el apóstol Juan declara en la segunda parte de ese versículo 1:1. Y la palabra estaba con Dios. Traducción del Nuevo Mundo. Y el verbo era con Dios. Reina Valera 1960. Para aclarar este punto y que no quede duda alguna, oigamos de nuevo la voz de Jesucristo. Según el Génesis, entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí claramente, nos percatamos que está Jesucristo trabajando, y alguien más está a su lado, observando la obra de la creación, que la misma palabra llama Dios. De nuevo el apóstol Juan, nos declara, que Jesucristo estaba con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:2. Traducción del Nuevo Mundo. Para concluir, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, en sus primeros versículos, encontraremos luces, que nos guiarán a esa gran verdad. Sobre todos los versos 3 y 4 de ese capítulo, si lo interpretas con sinceridad de espíritu, es clave para terminar de comprender, quién estaba trabajando en la creación. El autor de la carta a los Hebreos, comparando la fidelidad de Jesucristo con la de Moisés, según la traducción del Nuevo Mundo, nos dice lo siguiente, versículo 1. Por consiguiente, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
Consideren al apóstol y sumo sacerdote, que nosotros confesamos, a Jesús. Versículo 2. Él fue fiel a aquel que lo hizo tal, así como Moisés también lo fue en toda la casa de aquel. Comentario. El vocablo, aquel, se refiere a Dios, y así es traducido en otras versiones bíblicas. Versículo 3. Porque a este, se le considera digno de más gloria que a Moisés, puesto que tiene más honra que la casa el que la construye. Comentario. Este verso nos muestra que Jesús es más digno de gloria que Moisés por haber construido la casa. Pero si nos referimos al verso 6 de este mismo capítulo, nos dice claramente, que esa casa somos nosotros, como lo leeremos a continuación, resaltado en rojo. Versículo 6, pero Cristo fue fiel, como hijo sobre la casa de aquel. Nosotros somos la casa de aquel, si mantenemos fuertemente asida nuestra franqueza de expresión y nuestra jactancia respecto a la esperanza con firmeza hasta el fin. Y el versículo 4 nos dice, por supuesto, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Comentario. Sabemos por el apóstol Juan y el apóstol Pablo, que Jesucristo es el que ha construido todas las cosas, y este pasaje lo identifica como Dios. No está de más recordar cuáles son esas referencias bíblicas, inclusive con la misma traducción del Nuevo Mundo. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir. Juan 1:3. Estaba en el mundo, y el mundo vino a existir por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Juan 1:10. Al fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. También existe dos versículos polémicos en esta versión bíblica, y es el de Colosenses 1:16 y 17. Porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También, Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Como notamos, existe una palabra encerrada entre corchetes, que no existe en los manuscritos, que se tienen de la Biblia y en casi todas las versiones bíblicas no aparece. Aunque podemos hacer una comparación, con el verso 1:3, de Juan, donde dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Según la misma traducción del Nuevo Mundo. Lo que hace contradictoria esta versión de la Biblia, al menos que se estén contradiciendo los apóstoles Juan y Pablo. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4. Sería interesante preguntarles a los traductores del Nuevo Mundo, cuáles son las otras cosas que Jesús no creó, y cuáles son las otras cosas que existieron antes que Él. Porque el apóstol Juan declara que todas las cosas vinieron a existir por Él. Y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Y el apóstol Pablo, inclusive las nombras, en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todo fue creado por Él y para Él. Y recordar que el que ha construido todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. Hasta aquí este comentario. Es por esta razón, la epístola a los Hebreos recomienda, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si ustedes escuchan la propia voz de Él, no endurezcan sus corazones como en la ocasión de causar amarga cólera, como en el día de hacer la prueba en el desierto. Hebreos 3:6-7. Traducción del Nuevo Mundo. Espero que todo esto les sirva de alimento espiritual, mis amados. Dios le bendiga y le guarde. Hay paz.